Luego de la experiencia de fraternidad y comunión vivida en enero de 2021, nuestros pastores y presbíteros se reunirán en el segundo encuentro virtual conjunto de obispos y sacerdotes, un espacio para discernir las acciones pastorales a tomar para responder a los diferentes retos que se presentan ante la perspectiva de la pandemia, especialmente en el acompañamiento y la atención a los más vulnerables. El párroco en tiempos de pandemia, sus desafíos pastorales, es el tema de este segundo encuentro en el que 2 sacerdotes por cada diócesis del país, junto a sus obispos, tendrán la oportunidad de dialogar sobre la misión del presbítero en la parroquia misionera y en salida en tiempos de pandemia. 30 de junio de 2021, encuentro virtual conjunto de obispos y sacerdotes. Caminamos en la esperanza. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Mucha alegría de ver a mis hermanos obispos. Un gran saludo a Monseñor Ignacio, cargado de negocio en la nunciatura. Y también a todos ustedes, hermanos sacerdotes, a este segundo encuentro de sacerdotes obispos. He querido titular pues estas primeras palabras que abren este encuentro, los desafíos pastorales desde los sueños del Papa Francisco en un contexto sacerdotal. Primero, que seamos todos bienvenidos, sentirnos todos en familia en este segundo encuentro sacerdotal. A lo mejor muchos de ustedes ya estuvieron en el primer encuentro. En segundo lugar, pues dar las gracias a quienes han directamente organizado este encuentro, Monseñor Mario, Monseñor Trino, los padres de su secretario y algunos otros que pues han tenido a bien colaborar para que estemos hoy conectados. Y el otro aspecto es que pensábamos que cuando nos reuniéramos nuevamente íbamos a estar en una situación mejor, viviendo la pospandemia. Pero estamos en una situación de mayores dificultades por los problemas de pobreza, de hambre, de desestructuración del tejido social, de la falta de programas de vacunación y la politización de todo el país, que hace perder la dimensión global de la crisis, así como el aumento de contagios en todo el territorio nacional. A pesar de esto, hay que seguir adelante, soñando con nuevas realidades y afrontando con entereza y fe la realidad que nos toca vivir. Y permítame pues hacer algunas consideraciones desde los sueños del Papa Francisco que nos pueden inspirar para tener y realizar nosotros los sueños necesarios para salir de este desastre, especialmente en que nos encontramos en nuestro país. El tema de los sueños es recurrente en el pensamiento del Papa Francisco. No se trata de tenerlo como un soñador, sino como un inspirador que llama la atención sobre distintos aspectos de su experiencia pastoral, pero también teniendo la dinámica de la esperanza. Soñar implica inquietarse, discernir lo soñado, analizar y buscar coherencia con elementos de la realidad, mirar adelante sabiendo que no hay un vacío, sino ámbitos que construir. El Papa ha formulado una serie de sueños en torno al ámbito pastoral, con la importancia hermenéutica de saber comprender lo que hay que hacer para transformarlo en realidad, para acercarla más a la vida de Dios. En la exhortación Evangelii Gaudium expresa su gran sueño, que debemos compartir con nosotros como sacerdotes, que es como el núcleo de lo que desarrollará o ha desarrollado en todo su magisterio y va a seguir desarrollándolo. Dice el Papa en el número 27 Evangelii Gaudium: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Este es un sueño profundo, un sueño de largo alcance, un sueño muy comprometedor. Y el Papa sabe que no será fácil realizarlo porque
la Iglesia, en algunos aspectos, se ha hecho en cierta forma autorreferencial, pero confía en el Espíritu y en la fuerza del santo pueblo fiel de Dios, como lo llama él, caminando todos juntos y con la riqueza de la oración, principalmente en la práctica de la religiosidad popular, que estos sueños o este sueño se puede realizar. Y este gran sueño se irá realizando en la medida en la que se realicen muchos otros sueños propuestos también por el Papa y muchos otros sueños que tenemos cada uno de nosotros. El proceso de renovación, al igual que los elementos programáticos en la Iglesia, debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial. Por eso es necesario soñar sin temor alguno, pero no haciéndolo con los mismos instrumentos de siempre, sino con la novedad que arropa y da sentido a la historia. De ahí la necesidad de mostrar otros sueños que este mundo no ofrece, como nos lo dice en el documento de los jóvenes. No se trata de sueños para la obtención de algo que pueda dar cierta satisfacción, sino para el servicio a la humanidad, que implica la justicia, la libertad, la paz, el bien común, la apertura a todos, hacia un nosotros, como nos dice el Papa también, la caridad y la solidaridad, la santidad, y por eso el Papa invita a tener, y cito, un sueño grande y un sueño capaz de cobijar a todos. Cristo Vivit. Número 157. Un sueño grande porque se hace confiando en el Espíritu de Dios, que es el que tiene la fuerza transformadora de la realidad, pero también un sueño que cobija a todos, que genere encuentro, comunidad, que permita caminar en sinodalidad, generando procesos antes que espacios de poder. Los sueños pues surgen de preocupaciones y surgen también de desafíos ante hechos y actitudes que denigran de la dignidad humana y del cuidado de la madre tierra, de la creación. No son pues ideas o pensamientos sin asidero en la realidad, sino una constatación de que todo debe comenzar a verse desde el plano de lo local, con las culturas concretas, desde las periferias territoriales existenciales, pero sin cerrarse a lo global, a la dignidad, a la dinámica amplia que cobija a todas las personas y a todas las culturas. Desde cada persona con su dignidad, teniendo presente que la persona es un microuniverso que despliega en el tiempo y en la historia, no como algo aislado, sino sumergido en la realidad propia y de otros, sabiendo que todo está interconectado, como nos dicen Laudato Si 91. Y esta interconexión vence el individualismo y las visiones privadas que dañan y deterioran por su vocación destructora, dañan y deterioran la alteridad y la comunión, dejando de lado la corresponsabilidad para adentrarse a una visión muy limitada de lo que existe. Por lo tanto, los sueños del Papa Francisco siempre están orientados por algunas dinámicas. Estas pueden ser, que las conocemos todos, la opción misionera, para que el Evangelio sea conocido y vivido por todos y todas, la conversión pastoral en un proceso permanente de renovación personal e institucional, para pasar de una pastoral de conservación a una pastoral misionera, la ecología integral, donde todo está interconectado y debemos cuidar la madre tierra y las culturas, la opción por los pobres como sujetos de la evangelización, y el santo pueblo fiel de Dios que participa en igualdad de condiciones en la gesta evangelizadora y la conducción de la iglesia. Una iglesia pobre para los pobres, que se descentra de sí misma y se pone al servicio de los otros para formar un nosotros, que salga de la zona de confort, que sea un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este sentido trinitario tiene que convocarnos permanentemente a nosotros como sacerdotes para servir cada vez con mayor entrega al pueblo de Dios,
más en este tiempo de pandemia, donde hay tanto sufrimiento y donde las ovejas del redil, para usar esta imagen, están amenazadas, algunas heridas, otras perdidas en la incertidumbre, y no podemos dejarlas solas. Todas estas breves anotaciones nos indican que el Papa no quiere una iglesia autorreferencial, sino una iglesia que viva y lleve la alegría del Evangelio a todo el mundo, a todas las culturas, a todas las periferias. Y como si fuera un gran sueño, el Papa indica, y cito, si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Evangelii Gaudium número 49. Tenemos pues, hermanos, por delante el desafío de rehacer no solo a la nación, como lo hemos dicho en el comunicado de la presidencia, sino también rehacer la vida pastoral, tan golpeada por la pandemia. Esta debe exigir creatividad en la organización de las iglesias locales, es decir, no generar solo estructuras más estables y fijas, sino que también se deben alentar otras formas de accionar la misión. Por ejemplo, a través de equipos de misión itinerante, apoyando una mayor itinerancia e inserción de todos los miembros de la iglesia. Y muchos otros retos que quedan por delante y que ojalá puedan hoy surgir en esta reunión. Seamos pues todos bienvenidos y compartamos pues esta experiencia de vida sacerdotal que nos ofrece también la tecnología de cada punto de unión de donde estamos en nuestra Venezuela, pero sobre todo confiando mucho en esa experiencia hermosa de Pentecostés que junto a María reciben ese Espíritu de Dios para salir a evangelizar. Así que seamos todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días, excelentísimos señores obispos, queridos hermanos en el sacerdocio. Deseo expresar mi sincera gratitud por la invitación y mi alegría de estar con ustedes para compartir nuestras personales experiencias en espíritu de comunión y de fraternidad. Efectivamente, en estos tiempos tan duros que estamos viviendo por causa de la pandemia y de la crisis que golpea en el país, la fraternidad, de la cual tal vez habíamos perdido el sabor, se ha vuelto como el mejor bálsamo para nuestras heridas y como alivio a la amarga experiencia de soledad y desánimo que cada uno de nosotros ha podido probar en su piel. A este propósito, un testigo de la fe solía decir que solamente quien tiene la experiencia de la profunda impotencia humana y por tanto de la personal soledad, se siente cercano a los otros, se acerca fácilmente a ellos. Y al respecto, Papa Francisco nos recuerda que la vida subsiste donde hay vínculo, comunión y fraternidad. Y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. En estas actitudes prevalece la muerte. Fin de la citación. Por otro lado, este año y medio tan especial, y especial también para mí, porque mañana es un año de mi nombramiento en Venezuela, nos ha enseñado muchísimas cosas. Antes de todo, que podemos confiar solo en Dios, no en nuestras certezas o en nuestras convicciones y creencias, que a veces hemos puesto por encima de todo. Al final nos damos cuenta de nuestra extrema fragilidad, de nuestra pequeñez, de nuestros límites. Un simple virus
tan minúsculo e invisible es capaz de destruir y acabar con nuestra vida. Otro aspecto que hemos podido aprender es la importancia de lo esencial y de la simplicidad. Muchos afanes, tantos compromisos han envuelto hasta ahora nuestra vida diaria. Parecía que todo rodeaba alrededor de nuestras magníficas personas, centro de atenciones y de importancia. Cada uno se sentía casi un salvador de toda situación. Todo era a nuestro alcance. Además, en el particular contexto que vive el país, todos vamos experimentando que las formulaciones ideológicas, por cuanto puedan estar de moda, son transitorias. No son siempre seguras y no pueden construir un fundamento válido para la actividad apostólica. Solo Cristo es la roca segura sobre la cual construir. Me parece que el coronavirus nos ha hecho también reflexionar sobre el hecho que la realidad es bastante diferente de lo que habíamos pintado con nuestras ilusorias persuasiones. Hay que desear que los meses venideros sean no solamente libres de COVID, sino también que esta experiencia que nos ha marcado la vida lleve también algún fruto espiritual que sea de beneficio para nuestra conversión y nuestra santificación. Deseo también recordar a todos nuestros hermanos que han fallecido por el COVID-19. Les encomendamos a la misericordia del buen Dios, que Él los acoge en su lugar allá donde descansan los justos. Antes de terminar, quería manifestar a todos ustedes mis sentimientos de admiración y aliento por las numerosas obras pastorales que se llevan adelante y son expresión de un gran espíritu de entrega, de sacrificio y de generosidad, que encuentra en la íntima comunión con Cristo su raíz y fuerza motriz. A pesar de las adversidades, las contrariedades y las nefastas consecuencias de la crisis, espero que cada uno de nosotros, con el favor de Dios, pueda hacer luz en las tinieblas, haciendo conocer la belleza del rostro de Cristo a tantos hermanos. Muchas gracias y buen trabajo. Bienvenidos a este segundo encuentro nacional de obispos y sacerdotes. Es una bonita oportunidad para encontrarnos, para meditar y profundizar sobre nuestro ministerio sacerdotal. Quiero agradecer la invitación para compartir este rato, la meditación del pasaje bíblico de Juan 10, la figura del buen pastor, Jesucristo, que se presenta como yo soy el buen pastor. Al saludarlos, quiero pedirles que entremos en una actitud de oración, de reverencia al texto bíblico que nos guiará durante esta jornada. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor, y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas.
Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. El texto que acabamos de escuchar es uno de los pasajes hermosos que se configuran dentro del primer libro, de la primera parte del libro del Evangelio de San Juan. Está inmerso en una realidad bastante hermosa que forma el Evangelio de Juan, que son los 7 yo soy. Y es estos títulos que se presentan en medio de esta primera parte del Evangelio para explicar el yo soy, el nombre de Yahvé, que lo podamos entender, se refieren para explicarnos ciertas características de cómo es Dios que no conocía el pueblo de Israel. Por eso se presentan el yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estos yo soy forman eso, un modo de obrar, de revelarse Dios Padre a través de Jesucristo. Por eso el yo soy en Jesucristo se forma de una manera importante, impactante para la comunidad. Así, San Juan cierra su primera parte del libro de los signos con estas características connotativas para revelar a Dios Padre. El texto que acabamos de escuchar lo podemos ubicar en dos partes importantes, una dedicada a la puerta y otra dedicada a la figura del buen pastor. Pudiésemos preguntarnos qué relación hay entre puerta y pastor, y sí la tenemos. Por eso el texto hace una connotación importante a la puerta, pero sostenido con un grupo de 4 yo soy. El texto se teje internamente con 4 yo soy. 1, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta por la que entra y salen las ovejas. E inmediatamente se empata con otros 2 yo soy. Yo soy el buen pastor que da vida a las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas. Así, estos 4 yo soy forman la unidad interna del texto que meditamos y se presentan como una revelación del pastor que dirige el rebaño hacia Dios Padre. Es una de las funciones del pastor, dirigir el rebaño a Dios Padre. Otra característica connotativa de elementos que nos pueden servir es la palabra pastor. Ciertamente la palabra pastor y la palabra rebaño en el estudio histórico de la palabra proceden de la misma raíz. Esto a nosotros nos dice muchísimo, porque si etimológicamente proceden de la misma raíz, pastor y rebaño, nosotros hemos entendido muy bien que no existe un pastor sin un rebaño, sin un pueblo, sin una comunidad, sin un encargo donde su ministerio se realice. Y al mismo tiempo no existe una comunidad, un rebaño, un pueblo, una parroquia que no esté regentada, guiada, animada y conservada, pero unida de manera especial a su pastor. De modo que pastor y rebaño se entrelazan y podemos formar una unidad bellísima para poder comprender este texto. Así, nosotros con estos elementos, en virtud del tiempo, podemos entrar a meditar algunas características de este texto. ¿Qué relación hay entre puerta y pastor? El texto bien lo señala. La puerta principal solo puede ser abierta por el pastor. Los demás que quieren entrar hacia el rebaño
y estar dentro de Él, entran por otros lugares o buscan otras entradas, pero no por la puerta. Entonces Jesús se presenta como la misma puerta, solo por Él y a través de Él podemos entrar y salir. Y de manera principal podemos sentirnos seguros en el rebaño de Dios Padre. Pero es el pastor al mismo tiempo el único que puede abrir esa puerta para que las ovejas lo conozcan, lo escuchen y lo sigan. Entonces, en medio del rebaño, el único que puede abrir esa puerta y ser reconocido por el rebaño es el pastor. Esa es nuestra misión. Abrir puertas, las puertas del corazón, las puertas del sufrimiento, las puertas del dolor, pero de manera especial las puertas de esperanza y de acompañamiento a tantas comunidades que nosotros asistimos y a tantos lugares que gozan de nuestra presencia. El pastor, el buen pastor, ciertamente una figura tomada del Oriente Medio, para poder ilustrar este texto, pero tiene una connotación importante en nosotros a nivel bíblico que da respuesta al Antiguo Testamento. Ezequiel 34 se hace el mismo planteamiento. Dios Padre dice a sus pastores y les llama la atención fuertemente porque no atienden a las ovejas. Se preocupan de los intereses personales o se preocupan solo de las ovejas a quien ellos interesa. Y dice una cosa dura: les quitaré mi gracia. Entonces, un pastor sin la gracia del Señor es exponer a una comunidad sin un pastor que le acompañe y le anime. Pero nos puede surgir una pregunta a partir del texto de Ezequiel 34. ¿Puede Dios quitar los pastores a la comunidad y presentarse Él como único pastor, como lo hace en Ezequiel 34? ¿Por qué Dios utiliza la figura de David en el Ezequiel 34 y no se coloca Él entonces como pastor? San Juan nos da esta respuesta. Dios Padre no puede ponerse en medio de la humanidad como pastor. Es Jesucristo el que se pone y muestra esa característica de Dios a través de su yo soy, el buen pastor. Entendemos en Cristo la actitud de seguimiento, de acompañamiento y de preocupación por la humanidad en el buen pastor a través de Cristo. Por tanto, si Dios quita a los pastores y se coloca a Él como pastor, el pueblo quedaría sin un Dios a quien adorar y a quien dirigirse. Por eso Cristo se presenta como el buen pastor y nosotros como pastores a su modelo y configurados a Él por su gracia. Entonces, los pastores son necesarios en la comunidad. Somos nosotros los que tenemos que llevar la comunidad, los sufrimientos, las angustias y las esperanzas en medio de la humanidad. Dios necesita a los pastores. Pastores al estilo como lo ha dicho Jesús, el buen pastor. Pastores que transmitan el sentimiento de Dios y no el sentimiento personal. Pastores que acerquen y que sean reconocidos, que sean escuchados y que sean seguidos por su pueblo. ¿Cómo puede ser un pastor esto? Con detalles. El día de nuestra ordenación sacerdotal, los obispos imploran sobre cada uno de sus sacerdotes a quienes ordenan todas las características que acompañarán el ministerio sacerdotal que nosotros hemos recibido. Y así nosotros podemos expresar ese sentir del buen pastor de Dios a la humanidad. Les invito a que recordemos la oración con la cual fuimos consagrados como pastores en medio de la humanidad por la imposición de manos de nuestro obispo. Ella será el reflejo de cómo hacer vivo el buen pastor, a Dios vivo, cómo revelar a Dios en medio de la humanidad, en medio de nuestra comunidad, en medio del lugar donde ejercemos nuestro ministerio. La oración dice así: te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a tu siervo
Los pastores, la gracia del ministerio recibido el día de su ordenación sacerdotal. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban cada día de ti la ayuda necesaria para este ministerio y sean con su conducta ejemplo de vida. Que sean honrados, colaboradores del orden de los obispos, para que con su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en los corazones de los hombres y llegue hasta el confín del mundo. Sean fieles dispensadores de tus misterios, para que tu pueblo se renueve con el baño del nacimiento y se alimente de tu altar, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos, que imploren tu misericordia por el pueblo que se les ha confiado a favor del mundo entero. Así, todas las naciones formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino. Amén. ¿Cómo se traduce esto? Y quisiera dejarlo en en 4 palabras que nos lo dice su santidad, el santo Pablo VI, cómo es el amor de Cristo, el amor sacerdotal de la iglesia. En 4 notas específicas nos lo dice, como ejercicio, que nos podamos examinar y podamos agradecer a Dios el ministerio que se nos ha confiado como de buen pastor. El buen pastor tiene un amor por la iglesia total, exclusivo, estable y perenne. Estas 4 notas connotativas nos van a decir a nosotros que nuestro ministerio es único y necesario en medio de la humanidad. Estimados sacerdotes, estimados obispos, nuestro ministerio es un ministerio de santificación donde nos damos a conocer y donde de manera especial hacemos una actitud que hace Cristo que no la hace ni siquiera el libro de Ezequiel: dar la vida por la humanidad. He ahí nuestra tarea, nuestra misión como buenos pastores. Amén. Señor, no te importa que nos hundamos. Es el grito de Jesús, de los discípulos de aquel tiempo, de los discípulos de hoy y de la humanidad entera. Es el grito de Jesús. Aquella tarde del Viernes Santo, antes de pasar a la otra orilla, es decir, antes de entrar en el sueño de la muerte, para pasar de este mundo al Padre, en medio de la tortura, la soledad, la calumnia, la pasión, la cruz, la muerte. Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de los discípulos de aquel entonces, no solo cuando atraviesan en barca el mar de Galilea, sino sobre todo después de la resurrección de Jesús, cuando, obedeciendo al mandato misionero de ir y anunciar el Evangelio a todas las naciones, sufren el rechazo, la persecución, la cárcel, el martirio, y también experimentan el abandono no solo de la gente, sino también de su maestro. Y haciendo de la oración un grito, y del grito una oración, le dicen a Jesús: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Es el grito de la humanidad. Hay fuertes ondas y tremendas tempestades que amenazan la barca de la vida humana, desde antes de nacer hasta la muerte, que amenazan a la familia humana, amenazan a nuestras comunidades, amenazan a Venezuela, amenazan incluso al planeta que habitamos. En medio de esas tormentas gritamos: Jesús, ¿no te importa que nos hundamos?
no solo la pandemia nos hace elevar este grito, sino también otros virus más peligrosos, como el virus de la corrupción, de la indiferencia, del individualismo, donde prevalece, como dice el Papa Francisco, sálvese quien pueda. Es el grito que también nosotros, los discípulos de hoy, le dirigimos al Maestro. Es un grito que en Venezuela se convierte en oración, en súplica, en convencimiento y también en esperanza. No tengamos miedo, dice el Papa Francisco, de expresarle a Jesús, sí, nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestras dudas. Sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. El pastor no solo hace una súplica y pide salvación para sí mismo, sino sobre todo para el rebaño que les ha sido confiado. Ustedes, queridos pastores, hermanos obispos, hermanos sacerdotes de Venezuela, como Jesús, ustedes no se bajan de la barca, no abandonan al pueblo venezolano en los momentos más difíciles, en los momentos de dificultad. La experiencia que hace 2 años tuve con ustedes en Venezuela, los encuentros con los hermanos obispos, con tantos sacerdotes formadores, con sacerdotes de pastoral vocacional y también los sacerdotes que han iniciado este proceso de acompañamiento en la pastoral presbiteral. También esa inolvidable experiencia de la Reunión Nacional de Seminaristas de Venezuela en Caracas, me dio y me hizo ver cómo ustedes, los verdaderos venezolanos, no abandonan al pueblo de Venezuela, sino que están siempre presentes. Y al estar siempre presentes, infunden en el pueblo venezolano la misma confianza que nos transmite Jesús con su palabra, con su presencia, con su amor, con su misericordia. A ustedes, queridos sacerdotes de Venezuela, por favor, no dejen de ser discípulos. Tampoco se suelten de la mano del buen pastor de Jesús. Y junto con sus obispos, junto con sus hermanos sacerdotes y al santo pueblo de Dios que les ha confiado, remen juntos, se apoyan mutuamente y así llegarán sanos y salvos al puerto esperado. Gracias por su testimonio de vida, por su amistad, por su fraternidad. Saben que aquí en la Congregación de Clero, tanto el cardenal encargado, el cardenal Beniamino Estela, como un servidor, y todos los sacerdotes que trabajamos y rezamos por los sacerdotes y los seminaristas del mundo, rezamos por ustedes. Y como dice el Papa Francisco, por favor recen por mí, yo rezo por ustedes. Un abrazo cariñoso y que Nuestra Señora de Coromoto, ella nos proteja, nos guíe, nos abrace y también nos haga simplemente escuchar a Jesús y seguir a Jesús. Muchas bendiciones. Hola, yo soy el Padre José de Jesús Martínez Gutiérrez, párroco de la comunidad parroquial Santa Rosa de Lima en Charallave. Y en esta oportunidad vengo a compartir con ustedes cuál ha sido mi experiencia en la misión en este tiempo de pandemia. Hoy en día, nuestra iglesia enfrenta grandes retos, en los cuales cada uno de los párrocos y los sacerdotes estamos llamados a hacer signos visibles de Jesucristo en medio de nuestro país, en medio de nuestras realidades. Que ese amor de Dios y que esa fuerza que viene de lo alto nos motive a cada uno de nosotros de seguir siendo
esos instrumentos para levantar el ánimo de este país que tanto necesita del mensaje de la salvación. A todos los párrocos en este tiempo nos ha tocado momentos muy difíciles y llenos de grandes desafíos, en el cual estamos invitados todos y cada uno de nosotros a responder efectivamente a las realidades a las cuales hoy tenemos que atender. Son tiempos donde la desesperanza, la depresión y la tristeza ha tocado las puertas de nuestra gente, y nosotros, como signos visibles de Jesucristo en medio de este mundo, y nosotros como pastores, como guías espirituales, tenemos grandes retos en el día de hoy. Una iglesia en salida para nuevos tiempos. Una iglesia en comunión. En este tiempo de pandemia, mi experiencia como párroco ha sido de reinventar los métodos de evangelización. Una de las cosas que tenemos que tener todos los párrocos presente y que es necesaria en la vida de nuestras comunidades es un plan pastoral. En el plan pastoral tenemos marcado el camino de cómo nosotros poder hacer llegar el mensaje de Cristo a través de las diversas áreas que son los 4 pilares de la evangelización. 1, el área de pastoral social. 2, el área de catequesis, el área de evangelización y por supuesto la liturgia donde la fe es celebrada. Estos 4 elementos que forman parte de nuestros planes pastorales que no deben faltar en ninguna parroquia. Todo párroco en tiempos de pandemia debe contar con su plan pastoral, debe contar con su consejo parroquial y debe de contar con una visión y una misión que nos lleve a cumplir con los objetivos del mandamiento de Jesús. Vayan y anuncien a todos los pueblos la palabra de Dios. Es importante decir en mi experiencia personal que hemos tenido que cambiar el método o la estructura de dicha evangelización. Evidentemente no cambia el mensaje, pero sí cambia las estrategias. En el área de evangelización, cuando empezó la pandemia hasta el tiempo de hoy, hemos tenido que recurrir a los métodos y a los medios de comunicación social. Hemos tenido que meternos con una comunidad 2.0 que también está ahí al orden del día. Hemos tenido que realizar videos, conferencias, la Eucaristía transmitida para poder llegar al corazón de cada venezolano en nuestra parroquia y también fuera de ella. Hemos tenido que utilizar nuevos métodos en el área de la evangelización. Evidentemente, la pandemia también ha traído como aspecto positivo el tener que salir de las paredes de nuestra parroquia para poder llegar al corazón de cada una de las comunidades. Los métodos que yo en lo particular he recurrido es hacer una evangelización de comunidad por comunidad. La parroquia Santa Rosa de Lima tiene aproximadamente más de 70 comunidades. En ella nosotros hemos tenido que ir a cada una de esas calles, llevando imágenes, llevando momentos de oración, visitando en recorridos a través de camiones, sobre todo en el punto más álgido de la pandemia.
Esto nos permitió, me permitió y nos ha permitido a cada uno de nosotros que las comunidades sientan no solamente una iglesia cercana, sino además una iglesia viva. Es importante que todos los párrocos podamos visitar nuestras comunidades, palpar las calles, ver los rostros, escuchar las necesidades en medio de un pueblo que delante de una pandemia, en medio de un pueblo cuyo sistema económico, social y político está tan resquebrajado. Es importante que nosotros los párrocos nos acerquemos al corazón de aquellos quienes son más vulnerables de nuestra sociedad. El contacto con la gente, el ir a llevar una imagen, el ir a llevar una oración, el hacer oración juntos con ellos, respetando por supuesto las normas de bioseguridad, ha sido una sensación y ha sido una experiencia enriquecedora, no solamente para aquel que está en su comunidad, sino incluso para nosotros también los párrocos y para también los agentes de pastoral. Para que una iglesia sea misionera, para que una parroquia sea misionera, para poder vivir esta experiencia de ir en salida, es importante que el párroco sea misionero. Debe ser el primer misionero, debe ser el primer generador de esperanza. El párroco debe estar animado, debe estar esperanzado, debe colocar definitivamente la mirada en Jesús y poder descubrir que en medio de tantas tormentas el Señor también camina con cada uno de nosotros. El párroco debe experimentar que Él es el instrumento de Dios para hacerle llegar un poco de esperanza a aquellos que hoy en día no la logran descubrir. Una iglesia misionera también necesita un párroco misionero. Siervo bueno y fiel de Dios Padre, esperanza de aquel que está enfermo, suplicante mi alma te llama, te pido que acojas todos nuestros ruegos, eres modelo de santidad, sembrador de paz, de fe. Hubo picos en la pandemia donde teníamos que cerrar las puertas de nuestro templo. Hubo momentos tan difíciles donde nosotros y las comunidades estaban dentro de sus hogares en confinamiento. Eso me llegaba a preguntar y me daba la sensación de que tenía que hacer algo por la comunidad, por esa comunidad que a lo mejor estaba ahí en confinamiento, preguntándose, quizás llena de temores, de dudas y de miedo. Nosotros vivimos una experiencia increíble de ir a evangelizar. Tomamos un camión, agarramos un sonido y nos fuimos por todas las calles de las comunidades evangelizando, dando el querigma, orando por los enfermos y teniendo una experiencia de lejos, descubriendo en cada rostro la necesidad de un Dios que se hacía presente en medio de cada uno de nosotros, en medio de ellos. Era increíble los rostros cuando nosotros pasábamos por ese camión en plena noche, a veces se daba la 1 de la madrugada y la gente nos esperaba en su comunidad, esperando ese momento de oración o ese mensaje evangelizador. Eso al párroco lo llena, nos llena de motivación, nos llena de alegría, porque hay reciprocidad en la evangelización. No solamente la comunidad que se siente agradada porque viene un grupo de la iglesia a mi comunidad, viene la iglesia a mi comunidad, sino incluso aquellos quienes vamos a ser instrumentos, aquellos quienes llevamos el mensaje, nos terminamos llenos del amor de Dios al descubrir una comunidad que se sentía esperanzada, motivada, llena de fe en medio de esas herramientas de evangelización nuevas que tuvimos que recurrir en tiempos de confinamiento. Hoy tu nombre resuena en nosotros, a coro cantamos llenos de alegría. José Gregorio Hernández, la paz y consuelo, a todo el que sufre, saluda al enfermo, y que también yo, siguiendo tu ejemplo, al Padre le ofrezca todo lo que tengo. Un aspecto interesante, un aspecto bello, es que mucha gente desde la ventana de su casa, desde la puerta de su casa, oraban con nosotros que estábamos ahí en esos camiones, utilizando esos micrófonos y sobre todo siendo portavoz de un mensaje esperanzador, profundamente esperanzador. Y eso llenaba a la gente, las lágrimas corrían por sus mejillas,
por las de ellos y por las de nosotros. Y nos pudimos dar cuenta que ni el COVID-19 ha podido paralizar y ha podido detener el gran trabajo de evangelización, de salir de nuestras comunidades, de salir del confort de la fe que generan las paredes de la parroquia para salir en la búsqueda de aquellos que tanto necesitan de Dios. Y con las cofradías de nuestra comunidad hemos podido también hacer nuevas las estrategias para poder llegar a cada uno de los corazones. Una de las herramientas que ha tenido y tiene que utilizar el párroco hoy en día es definitivamente el tema de la comunicación. El utilizar todos los medios posibles para poder llegar y que el mensaje de Jesucristo, el mensaje es el mismo, Jesucristo ayer, hoy y siempre. Pero utilizar las redes sociales y todas las plataformas posibles para poder llevar un mensaje evangelizador. La pandemia generó en nosotros la capacidad de incluso poder generar proyectos nuevos, una productora audiovisual. En ella realizamos videos de formación, videos de conferencias, videos de motivación, videos musicales, producciones musicales en medio de la pandemia. Y descubríamos nosotros cómo la dificultad de una enfermedad, cómo en medio del confinamiento se pudieron hacer cosas tan importantes, novedosas, con nuevas estructuras que pudieron igualmente llegar al corazón de mucha gente. Señor Piedra, tanto tiempo sin vernos, qué gusto volver a encontrarnos. Esto es Cápsula de Vida. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten. Señor Piedra, me sorprende que nada ha cambiado en usted. Sigue sentado en el mismo lugar, con la misma postura, con la misma ropa, quizás con los mismos pensamientos, quizás con la misma vida. ¿Qué ha pasado con usted? Señor Piedra, yo quiero hacerle 3 preguntas a usted. ¿Usted se siente bien con quien es? ¿Se siente bien con lo que tiene? ¿Y se siente bien en donde está? ¿Y tú? ¿Te sientes bien con quién eres? ¿Te sientes bien con lo que tienes? ¿Te sientes bien en dónde estás? Hace 2 años conocí a este hombre de piedra. La muerte. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está su victoria? El sepulcro está vacío porque Cristo resucitó. No te inquietes por la muerte. Vive la vida y vive la plena y vive la feliz. Todo invernadero tiene su sistema de riego, porque las plantas necesitan la cantidad de agua adecuada. Esta estructura no le permite a las plagas atacar a las plantas. Para que tu vida florezca y dé fruto, necesitamos buscar nuestros propios invernaderos. A propósito del tema audiovisual, nosotros vimos el nivel de impacto que esto tenía en la gente que estaba en sus casas, en cualquier lugar donde se encontrara. Hicimos una producción de la versión en español de We Are the World, Somos el Mundo, donde en medio de la creatividad pastoral agarramos a los mismos artistas de la comunidad, los artistas que hay en cada parroquia. Se hizo un trabajo comunitario donde todos participaron y se hizo una producción musical. Esta producción llenó tanto, de tanta esperanza a la gente, que alcanzó a más de 16,000 personas. Y ahí descubrimos en esa primera producción, cuando estaba empezando la pandemia, que eso era necesario hacerlo, que necesitamos hacer nuevas y distintas cosas. Ante la pandemia, quizás estábamos acostumbrados al público que llegaba a la iglesia. La pandemia nos hizo reaccionar y nos hizo ver que ahora el público no estaba presente,
sino que nosotros teníamos que buscar los medios para llegar a ese público que no podía llegar en estos tiempos tan difíciles. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Lleno de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar, juntos tú y yo. Somos el mundo, somos el mundo, somos la luz con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar, juntos tú y yo. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que con ardor lo más oscuro. Pronto se abrirán las puertas de la iglesia. Pronto nos abrazaremos, nos reencontraremos. Pongamos la mirada en nuestro Dios y seamos hermanos, sin importar las diferencias de credos, de ideologías ni de estatus sociales. Elevemos el corazón y cambiemos el tapaboca por una sonrisa, porque compartimos la alegría de ser charayavenses y de ser venezolanos. ¡Que viva Venezuela! La invitación a todos los párrocos es que en sus comunidades exista un equipo de comunicación, una comisión, una pastoral de comunicación. Quizás habrán párrocos donde las redes no se le hagan familiar o no se sientan a gusto, pero es importante que en medio de su laicado siempre existen jóvenes o siempre existen personas con capacidades de redes. Hay que llamarlas, hay que usarlas en el buen sentido de la palabra y hay que conformar ese equipo, porque la iglesia necesita dar un mensaje en estos nuevos tiempos bajo las nuevas herramientas, y esas herramientas son las redes sociales y la comunidad 2.0, que también necesita de la evangelización porque está repleta y sumergida de muchos antivalores. Creo que la evangelización también debe entrar a través de los medios de comunicación. Es importante que todas las parroquias tengan una pastoral de medios de comunicaciones, ya que esto nos permite llegar a todas aquellas personas que no pueden estar físicamente en el templo y además llegar a la comunidad 2.0. La pastoral de medios de comunicaciones nos permite llevar un Cristo auténtico, actual, vivo y presente. En medio de los nuevos retos pastorales, quiero comentarle en este tema del párroco en tiempo de pandemia, que particularmente viví una experiencia muy especial, y es que en tiempo de pandemia se ha incrementado particularmente y significativamente el número de la juventud en nuestra comunidad parroquial. Nosotros ante la pandemia contábamos con aproximadamente con unos 30 jóvenes. En la pandemia llegamos a tener una pastoral juvenil con más de 180 jóvenes. Y uno se puede preguntar por qué en tiempos de adversidades y por qué en tiempos de tantas dificultades hay un incremento del número de participantes o de laicos activos en la pastoral juvenil. En esta creatividad, reconociendo que tenemos jóvenes que le ha tocado vivir una situación de país bastante compleja, reconociendo que una gran cantidad de jóvenes ha recurrido a la inmigración, reconociendo que en nuestro país no hay los suficientes medios donde los jóvenes puedan tener cultura o para su diversión, nosotros tuvimos que reinventar la pastoral juvenil. Hoy es un buen día para despertar contento, con una sonrisa, con una ilusión. Mira todo lo que hay a tu alrededor, es una bendición.
hemos tenido que recurrir a nuevas formas y estrategias de evangelización para los jóvenes. Una de las cosas que tenemos que tener en consideración cada uno de los párrocos es que nuestros jóvenes viven situaciones, características importantes de su tiempo. Uno, debemos entender que los jóvenes hoy en día son una comunidad netamente virtual y digital. Dos, una característica que debemos de mencionar es que a los jóvenes les ha tocado vivir una realidad socioeconómica, política y hasta religiosa distinta a la que vivimos cada uno de nosotros. Y tercero, nos encontramos en medio de una ambigüedad en la realidad de la juventud. Nos encontramos por un lado una comunidad de jóvenes caracterizados por la ley del menor esfuerzo, pero por otro lado también nos encontramos con jóvenes que han colocado mucho más esfuerzo de generaciones pasadas, porque les ha tocado ser estudiantes, porque les ha tocado trabajar, incluso muchos de ellos son el sustento de su familia. ¿Cómo saber responder a esa realidad? ¿Cómo llegar al corazón? ¿Cómo los jóvenes enamorarse de Jesucristo en este tiempo de dificultades? Una comunidad netamente virtual, hemos tenido que recurrir a lo que a los jóvenes les gusta, sin perder la esencia y la importancia del mensaje que es Jesucristo hoy, ayer, mañana y siempre. Pero ¿qué recurrimos? Retos y desafíos que motivaban a ellos a sacar lo mejor de sí. Hemos generado en los jóvenes la inquietud y la necesidad de poder evangelizar incluso a través de las artes. Hemos utilizado a los jóvenes que a través de la pintura, que a través de la danza, que a través de la actuación han hecho materiales importantes que han tocado el corazón, no solamente de los mismos jóvenes, sino también el corazón de aquellos adultos que también se sienten motivados por el gran trabajo que está haciendo la juventud católica hoy en día. Pido, señores, para comenzar mi canto. Y no te la hora también de bailar. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Dios nos segunda la paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nuestro reto se trató sobre un mix de tambor y dramatización y joropo recio. El reto ecológico para mi grupo en verdad fue muy divertido. Nos centramos en hacer una campaña que diera a conocer un poquito sobre la ecología para incentivar el cuidado del medio ambiente en los jóvenes, en las personas de aquí de la iglesia con respecto a los entornos y los espacios naturales de la misma parroquia. Fue algo muy divertido, la verdad. En este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir en este tema de pandemia, nosotros como jóvenes necesitamos personas que nos ayuden a salir adelante, que nos ayuden, nos incentiven a buscar ese camino de fe, que nos llenen de esperanza, porque en este momento tan difícil, el tema de las universidades, el tema del liceo, de las escuelas, nos cuesta muchísimo porque hemos perdido ese contacto físico de ir, esa rutina diaria. Entonces necesitamos párrocos que nos ayuden y nos guíen y nos incentiven en este hermoso camino de la fe, ese conocer ese Jesucristo, ese Dios vivo, ese Dios joven, que nos motiven a buscar ese camino de la salvación. Hemos visto que lo que hemos cosechado está dando fruto, que lo que esta parroquia ha hecho está dando fruto, lo que ha hecho nuestro pastor, lo que han hecho todas las personas que han pasado por la pastoral juvenil. Nosotros creemos de que nuestra iglesia no solo tiene que ser una iglesia de parroquia, sino que tiene que ser una iglesia que vaya en salida hacia los nuevos tiempos. Cada joven que ha salido en la parroquia Santa Rosa de Lima está motivado y se encuentra feliz de haber conocido a ese Jesús, y cada vez somos más los que decimos que Jesús nos ama y que Jesús es nuestro amor de los amores y es nuestro Rey de nuestras vidas. A nivel de catequesis también tuvimos que adaptarnos a las nuevas formas. Una de las cosas que tiene que hacer el párroco es que no se puede detener delante de la adversidad.
nosotros como guías y como pastores debemos oler a ovejas, como decía el Papa Francisco. Y oler a ovejas significa que nosotros no podemos justificar por la realidad que evidentemente nos sobrepasa. Hay cosas que no dependen de nosotros. El virus no depende de nosotros. Quizá la situación económica, social, política de nuestro país no dependen de nosotros. Pero lo que sí depende de nosotros los párrocos es que el mensaje de Dios no se paralice. Es que el mensaje de Dios no entre en confinamiento. Es que el mensaje de Dios no se encarcele. Nosotros antes de la pandemia teníamos grupos de catequesis de 30 o de 40 niños para el sacramento de la comunión, de la confirmación, en su caso de los jóvenes o incluso de los adultos. Nosotros en esa nueva forma de evangelización tuvimos que reducir los grupos en números de 8 o 10 personas, pero nunca dejamos de dar catequesis, porque no podemos permitir que la realidad nos confine, porque no podemos permitir que el virus nos arrincone y porque como párroco no podemos pedir que este virus tome el reinado de nuestra vida, sino que siempre tiene que ser la palabra de Dios y el ardor por transmitir ese mensaje, que busquemos nuevas formas. Tuvimos que reducir los grupos de catequesis, pero nunca se dejó de dar catequesis con las normas de bioseguridad. Recientemente hemos podido realizar nuestros sacramentos. Igualmente, quizás no hacen la primera comunión en una celebración 100 niños, pero la hacen 10. Y aunque hay que hacer muchas celebraciones, lo importante es que cada niño, cada familia pueda tener su encuentro con Jesús en cada sacramento. ¿Cómo ha cambiado la catequesis? También se ha cambiado. Ya no es una catequesis donde se imparte una clase magistral. Hoy en día la catequesis tiene que ser una experiencia viva de fe. Hoy en día la catequesis debe llegar al corazón, encarnarse en la realidad de cada familia de este país, de cada familia de cada una de nuestras comunidades, y que en medio de la realidad los niños, los jóvenes y los adultos, quienes se preparan a recibir un sacramento, reciban un mensaje vivo, actual, de un Jesús que nos habla hoy en la manera en cómo sabe hacerlo, con amor, diciéndonos: no temas, estoy contigo todos los días de tu vida. El párroco debe entender cuál es la realidad de la cual le toca asumir y acompañar. Y el denominador común de las sociedades o las comunidades nuestras es que, en primer lugar, están desesperanzadas. Nuestras comunidades, en medio de tanta situación, han perdido la esperanza por el cúmulo de problemas que estamos enfrentando. La segunda característica que enfrentan nuestras comunidades es que son comunidades donde hay un alto porcentaje de personas depresivas, porque no ven el final de los problemas y porque han perdido el sentido de la vida. Y en tercer lugar, cuya característica es que tenemos comunidades llenas de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Cuando tenemos una comunidad o una población desesperanzada, depresiva y llena de incertidumbre, ¿cómo nosotros poder hacer para llegar al corazón de cada uno de ellos? Sobre todo para decirle a alguien que Dios te ama, pero no tiene el pan de todos los días en su mesa. Es un reto que tenemos cada uno de los párrocos. Y es ahí donde entra la labor social, la pastoral social, que es acompañar a ese Jesús que está desnudo, que está hambriento, que está preso y que está enfermo. Nosotros hemos vivido en este tiempo de pandemia igualmente nuevos retos. Visitar las cárceles del municipio y tener ese contacto con los presos, llevar, evangelizar. Me ha tocado confesar a los privados de libertad dentro de su celda, y eso ha sido una experiencia muy motivadora, muy enriquecedora, y que me llena como párroco. Además, me motiva, me incentiva, porque para poder tener una comunidad motivada y esperanzada, el párroco necesita estar motivado y necesita estar esperanzado. Es importante. Del resto no se puede hacer lo demás. El líder, la cabeza, el pastor debe de transmitir esa fe, esa confianza, esa esperanza que nos dan estos tiempos. El haber estado en la cárcel me ha permitido a mí palpar a ese Jesús que está preso, junto con la comunidad que me acompaña, la pastoral social,
los proyectos de Cáritas de Venezuela, de cómo la iglesia ha tenido y ha tendido una mano amiga delante de la población más vulnerable de nuestras comunidades. El párroco debe tener conocimiento de cuánta población hay en su jurisdicción parroquial. El párroco debe entender qué tanta pobreza hay en sus comunidades. El párroco debe entender cuál es la dinámica en que se desenvuelve cada una de las distintas comunidades que le toca acompañar y servir. El trabajo de la acción social con la pandemia no ha parado. Y esa es una de las satisfacciones que más nos ha llenado a nosotros como parroquia. El saber que la parroquia ha estado ahí para las mujeres del proyecto Tengo. El saber que la parroquia ha estado ahí en el proyecto Shaman de los niños que viven cuadros de desnutrición de 0 a 5 años. El saber que la parroquia puede dar un alimento a las familias más necesitadas. El saber que nosotros tenemos un consultorio médico parroquial. El hecho de que nuestros médicos también sean médicos creyentes, médicos comprometidos. El tener un consultorio parroquial dentro de la parroquia ha sido también un bálsamo en medio de la comunidad, porque la comunidad puede venir a disfrutar de su servicio en precios de muy bajo costo, pero sobre todo no es llegar a un profesional de la salud y ser atendido, sino que además la parroquia ofrece, aparte del acompañamiento científico, también cada uno de nuestros médicos evangelizan a sus pacientes, y ha sido una nueva estrategia también que hemos utilizado nosotros dentro de este tiempo de pandemia. Es decir, que el párroco, no por el hecho de no ser médico, no significa que puede llamar a los médicos que van a misa, a los médicos de su comunidad y hacerlos parte de esta dinámica. El párroco debe entender que él no lo puede hacer todo. Nosotros no podemos hacer todo. Nosotros podemos, y nuestra labor es gerenciar. Quizás yo no sé manejar las redes sociales, pero busco a quienes saben llevarlas. Quizás yo no soy médico, pero busco a los médicos que me puedan acompañar en la acción social. Quizás yo no sé evangelizar a través de las artes, pero busco personas en las comunidades que siempre hay para hacer esa labor y esa tarea que tenemos todos encomendada, porque de diversas maneras, bajo nuevas formas, tenemos que seguir llevando el mensaje de Jesucristo a todas nuestras comunidades, a todos nuestros pueblos, a todo nuestro país. Desde la Pastoral Social de la Parroquia Santa Rosa de Lima, en tiempos de pandemia, seguimos en una iglesia en salida. Recordemos que la misión de la iglesia es evangelizar a tiempo y a destiempo. En momentos de pandemia se vería muy errado que nosotros como Pastoral Social dejemos de trabajar. Es por eso que en tiempos de pandemia hemos decidido ser esa luz de Cristo que sigue iluminando a tantas familias que tienen tantas necesidades. Es llevarle el rostro de Cristo a los más privilegiados del Señor. Es por eso que desde la Pastoral Social de la Parroquia Santa Rosa de Lima hemos decidido seguir trabajando. Hemos decidido llegar a cada comunidad con cada programa que desarrollamos a través de Cáritas Venezuela. En la Parroquia Santa Rosa de Lima tenemos un consultorio médico que nos permite no solamente atender al paciente desde un punto de vista primario en salud, sino también orientarlo en cuanto a la parte afectiva, la parte psicológica e inclusive la parte religiosa, que es algo muy importante que debemos tener, sobre todo hoy en día en tiempos de pandemia. En esta dinámica de la iglesia en salida, yo como odontólogo de la Pastoral Social me he sentido gratificante de atender personas con bajos recursos, porque me permite solidificarme con ellos y ayudarlos en una expectativa de poder devolverles esa sonrisa. Recordemos siempre que aquel que sonríe siempre está cerca de Dios, y aquel que está cerca de Dios siempre tiene amor en su corazón. En términos generales, para toda la parroquia hemos dado talleres de cómo trabajar en temas generales como la depresión, la ansiedad, porque en esta zona tenemos hallazgos de temas muy particulares: la violencia delictiva, la violencia intrafamiliar. El otro tema importante es el suicidio, la depresión, la ansiedad. Entonces, estos temas estamos abordando para que la comunidad tenga herramientas para poder darle frente, porque conozca e identifique
cómo puede reconocerlos en principio y cómo puede dar unas primeras medidas de atención y buscar ayuda profesional. Y también estamos trabajando con los adultos mayores, que es otra población vulnerable, y estamos trabajando con abuelas. ¿Por qué? Porque en las abuelas está dos temas muy duros. Uno, quienes han perdido sus hijos producto de la violencia o las pérdidas naturales. Y por otra parte, la migración, que las ha convertido, han tenido que confrontar dos situaciones muy particulares. Uno es la soledad y la otra ser cuidadoras de sus nietos, ser las madres de sus nietos. Una experiencia para nosotros central en la parroquia Santa Rosa de Lima es la formación de consejeros psicológicos. Estos consejeros psicológicos son personas que ya tienen una trayectoria dentro de la parroquia y que son evaluados y que gozan de respetabilidad dentro de la comunidad parroquial. Ellos tienen dos tipos de formación, dos áreas de formación. El área espiritual que desarrolla el Padre José de Jesús y por mi parte el desarrollo de técnicas de primeros auxilios psicológicos que les permiten a ellos primero entrevistar a una persona, establecer el tema problema y detectar de manera básica qué tipo de cuadro clínico pudiera tener la persona o orientación psicológica. Como profesionales, ¿verdad? El párroco o sacerdote tiene un gran desgaste y en tiempos de pandemia han ocurrido dos cosas. O hay una sobrecarga de trabajo, es decir, gente que trabaja a través de la tecnología o trata de hacer distintas actividades, trata de ser creativos en actividades ya en redes sociales, plataformas, medios de comunicación, o trata de hacer actividades con pequeños grupos en las comunidades justamente para mantener el tema de la bioseguridad, pero implica una gran carga de trabajo, o aquellos que no son tan, digamos, con su propia personalidad, no son tan creativos o tienen mucha tristeza y desesperanza, y entonces hay poco trabajo, hacen como lo más básico del trabajo. Entonces el exceso y el poco trabajo que puede desarrollar un sacerdote le genera un malestar laboral, que es la fatiga laboral crónica o un burnout en inglés, ¿verdad? O puede ser por exceso o por poca carga. Uno de los retos más difíciles que los párrocos hemos tenido que enfrentar en tiempos de pandemia definitivamente ha sido el tema del sustento económico. Al cerrar las puertas de nuestra iglesia, nuestra economía se ha visto vulnerable y quizás muchos son los párrocos que han tenido que pasar necesidades dentro de sus comunidades. Pero hasta en eso, en tiempos de pandemia, nosotros los párrocos debemos de ser creativos en esta nueva forma de evangelizar en estos nuevos tiempos. Un párroco no puede permitirse sentarse a llorar en medio de una adversidad compleja. El párroco no puede depender incluso de lo que antes dependía, que era su sustento a través de la colecta. El párroco en esta nueva metodología, en medio de los tiempos tan difíciles donde se saca lo mejor de nosotros, debemos también de gerenciar nuevas estrategias para que de nosotros dependa nuestro sustento económico. Mi experiencia personal es cuando nosotros nos vimos que ya no recibíamos ningún tipo de aporte de colecta porque la iglesia estaba cerrada, tuvimos que también ser como muchos venezolanos y emprender en la creatividad para nosotros poder vivir y sobrevivir en medio de las dificultades. Nuestra experiencia personal fue, empezamos a vender tortas, empezamos a vender dulce, empezamos a vender comida, pero en medio de esa creatividad cada uno con su fortaleza. Y nosotros en la parroquia creamos una productora audiovisual en compañía de profesionales de la comunicación. Y nosotros empezamos a vender videos corporativos para empresas y publicidad. Y desde ahí nosotros empezamos a tener el ingreso de quizás no era mucho, pero está ahí nuestro sustento. Sin perder, por supuesto, la esencia de nuestro ser. Nuestra esencia, nuestro objetivo, nuestro trabajo, nuestro servicio radica en llevar la palabra de Dios, en hacer visible a Jesucristo
en medio de nuestras realidades, en medio de nuestras comunidades. Pero también hacer llevar a Jesucristo se requiere del sustento económico, que también depende de nosotros y al cual también le tenemos que meter mucha creatividad. El mejor párroco es aquel que cuenta con su equipo de trabajo, con un consejo parroquial que le permita y le ayude a tomar las decisiones en las riendas en el camino espiritual de cada una de las comunidades, de un consejo económico que le dé ideas y que aporte herramientas para que la parroquia también se sustente a sí misma. Quizás el principal reto que tenemos como iglesia en Venezuela es que nuestras parroquias entiendan o entendamos que los recursos económicos son necesarios para la evangelización y también, por supuesto, para el mantenimiento de la infraestructura de nuestros complejos parroquiales. Y allí es importante ubicar tres cosas. Uno, que nuestros sacerdotes tengan la conciencia y la docilidad necesaria para convocar personas especialistas en el área económica, gerencial y de administración que los apoyen en el tema económico. En segundo lugar, ubicar que debemos dejar de depender del sostenimiento del Estado y de las donaciones. Y eso nos lleva al tercer punto, que tenemos que establecer nuevos mecanismos, nuevas estrategias para recaudar fondos, y no solamente para recaudar, sino para administrar los fondos económicos que nos permitirán tener mejores espacios, mejores recursos para la evangelización y, en consecuencia, mejor infraestructura parroquial. Ya concluyendo con mi experiencia, defino que el párroco en este tiempo de pandemia, en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado hacer, no puede estar solo. Necesita de todo un equipo de personas, de grandes profesionales que ayuden a hacer la misión una realidad. Es importante que definamos y concluyamos que sí podemos hacer visible y presente la misión, que el COVID no nos puede determinar, sino que al contrario nos puede impulsar a hacer una misión y una evangelización efectiva hoy en día en cada una de nuestras comunidades y especialmente por todo nuestro país, por nuestra amada Venezuela.